Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. ¿Estás aquí o qué bien te miras? Tienes cara de domingo. Amén. Hermoso mañana como para estar en la casa del Señor. Bien, hermano, estamos estudiando Segunda de Pedro. Vamos a entrar en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es necesario entender la palabra de Dios para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, para que no nos olvidemos de las enseñanzas del Antiguo Testamento y de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es muy importante estudiar la Biblia, conocer la Biblia, retener las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es el alimento de nuestras almas. Tenemos que tener una disciplina en esto de cada día estudiar porciones de la Biblia. Y cuando se predica, atender las enseñanzas. Amén. Muy importante. Porque gastamos tiempo en cosas que no nos benefician. Pero no le dedicamos al Señor el tiempo que debemos dedicarle a su palabra y naturalmente a la oración. Versículo 3, sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días, que estos son los postreros días, los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dudando de que el Señor de verdad va a regresar. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y aquí se refiere al diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En los días de Noé, la raza humana, exceptuando a Noé y su familia, todos perecieron por agua. Pero no va a haber otro diluvio. Ahora la destrucción va a ser por fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Versículo 8, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí Pedro está citando el Salmo 90, el versículo 4. Dios es eterno. Nosotros sí que tenemos que llevar el tiempo ahí, día tras día, día tras día, día tras día. Y cada vez que pasa un día, debemos tener presente que nos queda un día menos. Que desde que nacimos vamos rumbo a la muerte y cada día que pasa nos acercamos más a la hora de que tenemos que salir de este mundo. Dios no, porque Dios es eterno. El Señor no retarda su promesa, refiriéndose Pedro a lo que dicen algunos,
que desde que murieron los padres, todas las cosas siguen iguales, etcétera, etcétera, dudando de que efectivamente el Señor viene. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué han pasado 2000 años desde la muerte y resurrección del Señor y no ha venido todavía? Si hubiera venido antes, nosotros no tendríamos esperanza. ¿Sí se da cuenta de eso? Pero el Señor tiene en mente salvar a los más que pueda salvar. Y aquí entra nuestra responsabilidad como creyentes y como iglesia, que es la de buscar a los perdidos. ¿Entendió? Es una responsabilidad de cada creyente, hermanos, testificar, hablar de Cristo, recordando que somos la sal de la tierra, que somos la luz, que somos sus testigos y que para eso nos dejó aquí, para buscar a los perdidos. Si les pregunto, ¿cuántos de ustedes buscan la oportunidad de hablar a un alma? Y cuando tienen la oportunidad no la desaprovechan. ¿Cuántas manos se levantarán? Estamos mal. Estamos muy mal. Es que yo no sé hablar, es que se me olvidan los textos bíblicos, es que yo no nací para eso, es que hay personas que sí, que han sido llamados para eso. Todo creyente es o somos un testigo. Y todos tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo a los que no lo conocen. Amén. Una oportunidad tremenda, hermano, porque es un comentario de lo que pasó en París, lo que está pasando en Bélgica también, y ahora en África. Pero ¿a dónde vamos? Una oportunidad para tirar el anzuelo. Oiga, todo eso está en la Biblia. Y ahí usted tiene, mire, una puerta abierta para hablar de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahora Pedro se va aquí, se va muy lejos. Lo voy a leer de nuevo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Podemos leer un poquito más. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora quiero hablarles acerca del orden de los acontecimientos, porque el Señor Jesucristo nos dejó un montón de señales y a nosotros nos toca saber separar para saber cuál es el orden. Los apóstoles hicieron lo mismo. Ahora Pedro aquí se va hablando del día del Señor, el día que venga el Señor,
se va hasta el final del milenio, porque la tierra y el cielo serán pasados por fuego, pero después del milenio. Así que vamos a ir por parte, y les recomiendo, porque voy a ir dando citas, voy a leer, que usted vaya anotando las citas y que después las busque en su casa y trate de leerlas y de entender este orden. En primer lugar, antes de que el Señor venga para establecer su reino, porque antes de que la tierra y el cielo sean pasados por fuego, el Señor va a reinar aquí sobre la tierra 1000 años, el milenio. ¿Entendió? Es al final cuando todo va a ser pasado por fuego. Pero antes que eso suceda, viene el arrebatamiento. Muchos evangélicos no creen en el arrebatamiento. Dice que esta palabra no aparece. Es cierto, pero se insinúa. Y vamos a buscar ahora, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 13 a final del capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo... ¿Qué capítulo dije? No, 4. ¿Quién dijo 5? ¿Quién se equivocó? Capítulo 4, versículo 13 al 18. Aquí dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron en el Señor, los que ya no estaban en las iglesias, la iglesia primitiva, y que había muchos cristianos que estaban afligidos y que no entendían muy bien si los iban a volver a ver, no sabían mucho acerca de la resurrección. Así que Pablo les dedica estos versículos, también 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que han muerto son creyentes, hay una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Están con Él en el cielo, los va a traer con Él. ¿Para qué? Para ser vestidos con una vestidura nueva, celestial. Murieron en corrupción, resucitarán en incorrupción, dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 15. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos van a resucitar primero, luego nosotros vamos a ser levantados. Ahora, antes de seguir leyendo estos versículos, déjenme leer otra porción que está en 2 Corintios capítulo 5, donde Pablo habla de este tabernáculo celestial que se nos está preparando. ¿Usted escribió ya la primera cita? ¿Cuál es? 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, se refiere al cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, uno muere físicamente, este tabernáculo se vuelve polvo. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra
habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Lo que quiere decir Pablo aquí es que cuando el espíritu de uno se separa del cuerpo, sube al cielo pero desnudo, sin el cuerpo. Está esperando a venir a buscar un cuerpo glorificado. ¿Lo entendió? ¿Cuándo va a ser esto? En el arrebatamiento. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. En otras palabras, no quisieran morir físicamente, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. No quisiera ser desvestido, sino que cuando suene la trompeta, después volvemos a 1 Tesalonicenses, cuando suene la trompeta, va a haber una transformación en los que estemos vivos. Si el Señor viniera en este momento, suena la trompeta, para poder ascender al cielo, no podemos ascender con este cuerpo corruptible. Este cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo incorruptible para poder ir al cielo. Y eso es lo que Pablo está aquí. Mas el que nos hizo para esto mismos es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Entendieron algo? Muy bien. Volvemos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Nos habíamos quedado en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a ir primero que ellos. Ellos van a resucitar primero y después nosotros vamos a ser transformados. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vamos a ascender para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, aquellos que dicen que el arrebatamiento no aparece en la Biblia, aquí se sugiere el arrebatamiento. Seremos arrebatados en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, noten esto, porque cuando comparamos esta escritura con las escrituras que hablan de la segunda venida en gloria del Señor, hay una diferencia grande. Cuando el Señor va a venir a establecer su reino milenial, viene a guerrear. Viene en un momento que una hueste enorme de un montón de naciones se van a congregar en Israel para pelear contra Israel, destruir Israel y para pelear con el Cristo. Así que Él viene con sus santos ángeles para destruir
¿Se dan cuenta que un cuadro es completamente distinto al otro? ¿Cuántos se están entendiendo? Cuando Él venga en su segunda venida en gloria, Él viene para quedarse aquí en la tierra 1000 años. Sus pies se van a posar sobre el monte de los olivos, como está profetizado por Zacarías. Zacarías capítulo 14. Cuando Él se pose sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se abre en dos partes y se hace un valle grande. Entonces Él va a comenzar a reinar sobre Israel y todas las naciones desde Jerusalén. Pero hay un acontecimiento muy importante que se llama bodas del Cordero. El Cordero es Jesucristo. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Con la iglesia. ¿Y dónde se va a celebrar las bodas del Cordero? No aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, para que eso suceda, la iglesia tiene que ser llevada, la novia tiene que ser llevada al cielo. Lo que quiere decir que en el arrebatamiento Jesucristo no viene a la tierra, se queda en algún lugar del espacio y el Espíritu Santo, a quien Él envió cuando Él se fue, para que fuera nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro guía. Él ha estado aquí 2000 años preparando la novia de Jesucristo. Amén. Se están animando. Entonces, cuando suene la trompeta, es el Espíritu Santo quien levanta la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero. Si nos toca a nosotros, si estamos vivos todavía, seremos transformados, revestidos con una naturaleza divina, porque esto no puede entrar al cielo. Y todos vamos a ascender a algún lugar en el espacio donde se va a encontrar el novio con la novia, para entrar en la casa del Padre y celebrar una boda que va a durar 7 años. ¿Está entendiendo? Ah, eso sí les gustó. Pero acuérdense que para llegar a eso hay que ser fiel. Primero hay que nacer de nuevo y después ser fiel al Señor hasta la muerte. Amén. Hay que estar limpio, porque al cielo no entra nada sucio. Aleluya. Dice la Biblia que no entra nada, que no puede haber ni manchas ni arrugas. Arili Pego me dijo, pastor, hablando cuando me caí, que yo le iba a decir al cirujano, no me dejo operar si no me quita 40 años, si no me toda la cara. Me dice, sí, sería bueno, porque la Biblia dice que al cielo no entra ni mancha ni arruga. Amén. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. En cuanto a que se insinúa en Primera de Tesalonicenses 4, se insinúa el arrebatamiento. Seremos transformados y subiremos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estar siempre con el Señor, se insinúa. Pero hay otro pasaje que está en el Evangelio de Lucas capítulo 17. Evangelio de Lucas capítulo 17. Escriba la cita. Versículo 26 hasta el 37, final del capítulo 17 de Lucas. Lucas 17, versículos 26 al 37. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban casamientos, hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, mire el cuadro en los días de Noé. No está preparando el arca, también Pedro le llama pregonero de justicia, lo que quiere decir que él estaba explicándole a la gente, seguramente en primer lugar a su familia, a sus vecinos, por qué estaba haciendo aquello. No había llovido, para ellos era una locura, pero él siguió haciendo el trabajo que el Señor le había encomendado. Ellos estaban viviendo la vida como siempre, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, todo parecía normal. Bueno, había mucha violencia en ese tiempo, tanta violencia que el Señor dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y decidió enviar el diluvio. Ese era el cuadro. Cuando de repente viene el diluvio, lo que ellos no se esperaban, porque no lo creyeron. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que el primer cuadro, los días de Lot. Segundo cuadro, los días de Noé. Segundo cuadro, Sodoma y Gomorra. Ellos estaban viviendo la vida a su manera, violencia, la homosexualidad era algo muy común, etcétera, etcétera. El diluvio no llegó hasta que Noé y su familia no estaban a salvo. ¿Entendió? Ahora, el fuego no destruyó a estas ciudades de la llanura del Mar Muerto hasta que Lot y sus hijas no salieron. Entonces los juicios que van a venir en la gran tribulación no van a llegar hasta que lo que estorba no sea quitado. Y lo que estorba es la iglesia del Señor. Porque los juicios no son para la iglesia, son para todas las naciones que han rechazado al Señor y que quieren destruir a Israel. En aquel día, así será, versículo 30, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Aquí el Señor está mezclando lo del año 70, la destrucción de Jerusalén, y a la vez con la destrucción de Jerusalén en la gran tribulación. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Aquí se está insinuando el arrebatamiento. De no ser así, de todas formas, los dos que están en la cama, va a acontecer lo que va a acontecer y los dos se van a quedar en la cama. Pero hay uno que va a ser quitado. ¿A dónde? Para ser llevado al cielo. Porque uno es creyente y el otro no. Dos mujeres se estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. ¿Se dan cuenta? Una queda aquí y no sabe lo que pasó, pero la otra que estaba ya no está. ¿Qué se hizo? ¿A dónde se fue? Me dejó todo el trabajo a mí sola, como Marta reclamándole a María.
¿Se insinúa o no se insinúa el arrebatamiento? 2 estarán en el campo, versículo 36. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Lo entendió o no lo entendió? Bueno, usted decide, ¿lo cree o no lo cree? Así que el primer acontecimiento, porque Pedro no nos lleva hasta el final del milenio, cuando la tierra y el cielo van a ser pasados por fuego y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Así que en el orden, el primer acontecimiento tiene que ser necesariamente el arrebatamiento. La iglesia sea quitada de aquí porque las bodas del Cordero se van a celebrar en el cielo y no aquí en la tierra. En el oriente, la usanza, no sé si todavía existe, pero cuando había una boda, la boda duraba 7 días. Al final es que le entregaban la novia al novio, al final de los 7 días de fiesta. Tenemos un caso, por ejemplo, en los días de Sansón, cuando se casa con la Filistea, etcétera, etcétera. Seguramente también el caso de Jacob, estuvieron de fiesta hasta que le dan gato por liebre y le dan a Lea en vez de darle a Raquel, que es la que la amaba, y tuvo otra vez que otros 7 años, así. Así que a la usanza oriental, las bodas del Cordero van a durar una semana, pero de años. Una vez que termina esa semana, el Señor Jesucristo se viste de guerrero para venir a destruir al anticristo, al falso profeta y a todos los ejércitos que estén allí, y para reinar 1000 años sobre toda la humanidad. ¿Sí les da gozo? Amén. Así que vamos primero a buscar lo de las bodas del Cordero. Ok. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Apocalipsis 19, 7. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Mire, antes de seguir adelante, déjenme recordarles lo siguiente. En la tipología bíblica tenemos un cuadro muy hermoso. Cuando Abraham está preocupado porque Isaac ya tiene edad de casarse, creo que tenía 40 años el muchacho. Pero Abraham estaba preocupado por su hijo Isaac. Él no quería casar a Isaac con una mujer de aquella tierra, la tierra de Canaán, porque eran paganas. Así que él quería buscarle una esposa que fuera de su raza. Tenía un mayordomo que era como de la familia. Así que le dice al mayordomo, quiero que vayas a mi tierra, a mi parentela, y traigas una esposa para mi hijo. En la tipología bíblica, Abraham es un tipo del Padre. Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. Y el mayordomo es un tipo del Espíritu Santo. ¿La están agarrando? Así que él sale con un séquito, lleva muchos regalos, muchísimos regalos, y se va y ora porque lleva una responsabilidad muy grande. Y le pide a Dios que la primera muchacha que saliera y él le pidiera agua para él y los camellos, que esa fuera.
Y efectivamente, como él le pidió, allí estaba Rebeca, que cuando él le pide que le dé agua, ella muy solícita, y él le da un regalo y ella corre y le dice a la familia, y el hermano, que era un bandido, corrió también porque el hombre llevaba feria. Y todos estuvieron de acuerdo en que ella fuera con él a una tierra desconocida a encontrarse con su novio. Entonces el Espíritu Santo, Eliezer es tipo del Espíritu Santo, fue a buscarle la novia. El Espíritu Santo ha estado preparando aquí la novia del Señor. Y muy pronto va a llegar la hora, vámonos, que el novio está esperando. Todos los acontecimientos, hermanos, nos dicen que este arroz ya se coció. Cristo viene pronto. Aleluya. Cuando llegan, Isaac está esperando y la toma y la lleva a la tienda que fue de Sara, su mamá, que ya había muerto, etcétera, etcétera. Así que, gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Versículo 8. Y a ella, Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién quiere cantar esto? A ver. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino. ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie lo sabe? ¿O no se atreven a cantarlo? Bueno, ahí lo dejamos. Amén. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Nos esperan acontecimientos gloriosos. ¿No les da gozo eso? Gloria a Dios. Tengo un papel que no es. Comienzan los 7 años de gran tribulación. ¿Cuándo comienzan los 7 años de la gran tribulación? Cuando lo que impide se ha quitado. Hasta que lo que impide se ha quitado, y lo que impide es la iglesia. Porque la gran tribulación va a ser juicios para todas las naciones gentiles que han rechazado el Evangelio y que están tratando de destruir a Israel. Van a ser juicios terribles, terribles. El libro de Apocalipsis describe todas las plagas que van a venir, todas las cosas terribles que van a venir, y cómo la gente va a blasfemar. Y, por ejemplo, el sol va a calentar de tal manera. Y fíjese como que ya parece, están hablando del cambio climático. Pero yo digo, cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Amén. ¿Qué significa los 7 años de gran tribulación? ¿O de dónde sale esto de los 7 años de la gran tribulación? Vamos en primer lugar al libro de Daniel. Aquí vamos a estar como 3 domingos por lo menos estudiando esto. Libro de Daniel, busque el libro de Daniel, está después de Ezequiel. Después de Ezequiel está Daniel, capítulo 9. Comienza en el versículo 20, profecía de la 70 semana, y esto tiene que ver con el remanente que había sido llevado cautivo por Nabucodonosor. Estuvieron 70 años en el cautiverio. Después de Babilonia cayeron en manos de los medos y los persas.
Así que Dios le revela a Daniel que estaba determinado sobre el remanente 70 años, 70 semanas de año, 480 años, 490 años. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas. Entienda que son semanas no de día, sino de año. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que estaba destruida, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiere decir que esta profecía iba hasta el Señor Jesucristo, hasta la primera venida del Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Darío dio la orden de que saliera, Ciro dio la orden de que saliera. Desde ese momento comienza el reloj de Dios, las 70 semanas de año. ¿Sí me están entendiendo? Tiene una cara de estar entendiendo. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Lo divide en 3 partes. Primero, 7 semanas, 49 años. El remanente regresa y en tiempos angustiosos comienza a reedificar los muros, a reedificar el templo. Habrá 7 semanas, 62 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que usted tiene que sumarle a las primeras 7 semanas 62 semanas de año. Esto hace un total de 483 años. Hasta el Mesías príncipe, cuando Jesús vino. Y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está. Primero, ¿cuántas semanas primero? No, si están atendiendo, pero ¿cómo están atendiendo? 7 semanas primero para construir los muros, el templo que estaban destruidos, el remanente que regresó. Después 62 semanas que nos llevan hasta la aparición del Mesías, el Señor Jesucristo. Pero Él viene a su pueblo y su pueblo no lo recibe. Dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Después el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, y aquí estamos incluidos nosotros también, aquí nace la iglesia, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como Él viene a los suyos y los suyos no lo reciben, Dios corta su trato directo con Israel como nación.
porque no recibieron el Mesías. Entonces Dios corta con Israel como nación en ese momento y el reloj de Dios se detiene. Dice más, en otra semana, una semana que está en el aire, que no se ha cumplido, pero que tiene que cumplirse. ¿Cuándo? Cuando lo que estorba se ha quitado. Cuando la iglesia sea levantada. ¿Ok? Porque allí cuando ellos rechazan a Cristo, se abren las puertas para todas las naciones. Todo el que cree que Jesucristo es el Señor, no importa la raza, no importa el color de la piel, cómo es la nacionalidad, todo el que acepta a Jesucristo comienza a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de la novia de Cristo. Allí estamos nosotros también. Aleluya. Y por otra semana, versículo 27, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No podemos desmenuzar todo esto así a grandes rasgos. La última semana va a comenzar cuando la iglesia sea levantada. Aparece el anticristo. ¿Quién va a ser? No sabemos, pero ya él anda por ahí. Puede ser Putin el ruso, porque allí tendría que llevarlos a Ezequiel 38 y 39, que habla de una nación en las profundidades del norte de Israel, y apunta directamente a Rusia. Cuando se cayó el comunismo, la gente dijo, no, el comunismo se acabó. Yo dije, ni lo crea. El comunismo está vivo. Enemigos de Israel, ateos. Entonces, la lista que da la Biblia de las naciones que van a ir con el anticristo, o en el libro de Ezequiel, las naciones que van a ir con el rey del norte, ahí tiene usted tiene un montón de naciones de ahí del Medio Oriente. Una de las principales, Irán, la antigua Persia, quiere destruir a Israel, pero son íntimos amigos de Rusia, apoyados por Rusia. Tiene a Turquía, tiene a Siria, aparece también Libia, aparece también Etiopía en África, Libia en África también, Egipto, musulmanes, enemigos de Israel. El cuadro está preparado. Y Rusia está más poderosa que nunca. Y los Estados Unidos esto quiere decir, hermanos, que ya Cristo viene. Aquí tengo que quedarme, no puedo seguir por falta de tiempo, porque viene una segunda escuela dominical. A ver dónde me quedé aquí. Siempre estoy cogiendo el papel equivocado. ¿Sí entendió lo de la gran tribulación? Para el domingo que viene, Dios mediante, uno de los capítulos que vamos a buscar está en Zacarías, capítulo 14, completo. Le recomiendo que lea el capítulo 14 de Zacarías en su casa con cuidado, porque lo vamos a estudiar aquí el domingo que viene, Dios mediante. Allí está lo de la gran tribulación. Es muy importante, hermano, que lo estudie. Otros capítulos que vamos a estudiar,
Vamos a ir a Isaías, capítulo 11 de Isaías, capítulo 60 de Isaías, Apocalipsis 20, Isaías 65, Apocalipsis 21, un estudio completo de profecía. ¿Cómo la ve? Porque hace tiempo que no doy estudio de profecía. Oiga, todos los acontecimientos nos están diciendo que estamos en el fin. Que no nos quepa duda que somos la generación de la que habló Jesús, diciendo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. No era su generación, era la generación que íbamos a ser testigos de los acontecimientos del último tiempo. Y esa generación somos nosotros. Estamos viendo cumplimiento tras cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Quiere decir que en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia es levantada. Y si no estamos preparados, ¿qué pasa? Hay una enseñanza que comenzó ya hace muchos años de la segunda oportunidad. Consolándose la gente que no viven rectamente, diciendo, bueno, si suena la trompeta y yo no la escucho porque no estaba preparado, viene el anticristo, viene la persecución, yo me dejo matar y entonces soy salvo. Si no eres capaz de ser fiel en este tiempo, menos cuando veas una daga como la del Estado Islámico en tu garganta. No te confíes en una segunda oportunidad después que el Señor arrebata su iglesia. Trata de irte ahora. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdenos a entenderla, porque es tu palabra. Y para nuestra mente finita es difícil entender, a menos que el Espíritu Santo nos abra las Escrituras y nos haga entenderlo. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien aquí que está viviendo una vida diciendo que es cristiano o cristiana, pero una vida desordenada, no viviendo en santidad y pureza, que estas palabras le redargullan y le adviertan para que se reconcilien contigo y se afirmen. Y si hay alguien entre nosotros que todavía no se... Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.